Hoy vamos a analizar una sentencia importante que surge a partir de una demanda ordinaria, promovida por el abogado Juan Benjamín Cruz. Él actúa en representación de Paolo Rizo Navarro, también conocido como Pablo Rizo Navarro, y Magda Rizo Navarro, quienes presentaron una acción legal en contra del señor Carmelo Rizo Peralta. El conflicto gira en torno a asuntos hereditarios. En concreto, lo que se pidió fue que se declarara la nulidad parcial de un instrumento público, que se anularan ciertas cláusulas contenidas en un testamento y que se reconociera la validez tanto de una sentencia judicial anterior de varios actos posteriores relacionados con ese mismo testamento. Lo que hace valiosa esta resolución es que no solo se pronuncia sobre esas peticiones, sino que además sienta criterios relevantes sobre varios puntos claves del derecho sucesorio. Por ejemplo, el alcance que tienen los derechos hereditarios, cómo se debe aplicar la porción conyugal y qué tipo de protección se les debe brindar a los herederos que ya han sido reconocidos legalmente. La sentencia fue redactada por el magistrado Reinaldo Antonio Hernández y contó con el respaldo de los demás magistrados del tribunal. En esa sentencia, este fallo aporta claridad sobre lo que deben resolver disputas familiares relacionadas con herencias y cómo se debe equilibrar la voluntad del testador sobre los derechos de los herederos legales. En esta exposición vamos a analizar un caso relevante en materia de derecho civil, específicamente dentro del ámbito de la sucesión por causa de muerte, centrado en el análisis de disposiciones testamentarias y derecho de la cuarta conyugal. El conflicto jurídico surge a partir de una demanda ordinaria interpuesta por el abogado Juan Benjamín Cruz, en representación de los señores Paolo Rizo Navarro, también identificado como Pablo Rizo Navarro, y Magda Elena Rizo Navarro, en contra del señor Carmelo Rizo Peralta, como anteriormente les había comentado. La acción se promovió con el objetivo de obtener la nulidad parcial de un instrumento público, de ciertas cláusulas testamentarias, así como de una sentencia de declaración de herederos y otros actos posteriores derivados del testamento. En el centro del caso está la figura de la señora Graciela Navarro, viuda del testador Carmelo Rizo Rosito, a quien se le reconoció el derecho real de usufructo sobre los bienes inmuebles que éste legó a sus hijos, designados como herederos únicos y universales. El tema clave en discusión es el alcance del derecho a la porción conyugal, que según la doctrina tiene una naturaleza jurídica sui generis, es decir, no puede considerarse ni como herencia ni como legado, al ser una asignación forzosa establecida por la ley. Además, se examina el vicio de error en una de las disposiciones testamentarias, ya que la testadora, bajo una creencia equivocada, actuó como si tuviera derecho sobre una cuarta parte de los bienes que en realidad no le correspondían. Esta sentencia, dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2016, no solo resuelve el conflicto específico, sino que también aporta criterios importantes sobre la nulidad absoluta, la falta de elementos esenciales y cómo deben interpretarse las disposiciones testamentarias afectadas por error. En continuación a lo que expresado por la compañera Ivania, voy a ahondar un poco más en este asunto, ahondar un poco más en ciertos conceptos y en ciertas figuras jurídicas de bastante relevancia, partiendo, ¿no?, de la evaluación de dos instrumentos, ¿no? Es instrumentos públicos fundamentales. En primera instancia, ¿no?, el primer instrumento, el primer testamento, ¿no?, que viene a ser constituido por el señor Carmelo Rizo, es un instrumento en el cual se hace constar en tres cláusulas específicas. Obviamente tenía otras disposiciones, pero las tres disposiciones más contenciosas vendrían a ser estas tres, que son las más relevantes, ¿no? Dentro de esas tres está la primera, en la cual el señor Rizo dispone, ¿no? Y aquí venimos a hablar de disposiciones testamentarias que pueden ser válidas o no, pero estas vienen a ser válidas, ¿no? Las disposiciones del señor Rizo. La primera disposición que tiene el señor Rizo es que dice y establece que todos sus hijos son herederos universales. Entonces constituye una herencia universal en favor de sus hijos. Segunda disposición, constituye de manera testamentaria un derecho real de usufructo en favor de su esposa, Graciela Navarro, en la cual le deja este derecho sobre los bienes inmuebles, ¿no?, que conforman la masa hereditaria del señor Carmelo Rizo, padre y abuelo, ¿no?, el primer Carmelo Rizo. Como tercera disposición, que viene a ser de bastante relevancia porque es atípica, ¿no?, considerando la necesidad de establecerlo como asignación testamentaria, es que él establece que la señora Graciela puede hacer uso de su derecho de porción conyugal. Dentro de este derecho de porción conyugal, o como por porción conyugal se le entiende, ¿no?, que es un derecho que se establece para poder proteger, ¿no?, al cónyuge sobreviviente y poderle proporcionar todo lo necesario para su cónyuge subsistencia, ¿no? Eso se entiende. Entonces, no era necesario que lo dejara constituido en el instrumento, pero él tomó a bien dejarlo establecido. En caso que no se dejara establecido este instrumento, o este derecho, perdón, que no se hubiese dejado establecido, pues la señora Graciela hubiese podido interponer una acción de reforma del
el testamento, ¿no? Ya que está facultada por la ley, por el Código Civil, para poder interponer esa acción en caso de que no se estuviera protegiendo, que no se estuviera tomando en cuenta el goce ni la protección necesaria o la porción necesaria que le correspondía de la masa hereditaria de su esposo. Viene el segundo instrumento. En el 1986, el primer instrumento. 2004, el segundo instrumento, que viene a ser constituido ya por la señora Graciela Navarro. La señora Graciela Navarro dispone en su testamento, y estas disposiciones sí ya vienen a ser cuestionables parcialmente, ¿verdad? Porque dentro de esas disposiciones, y vamos a citar las más relevantes, dentro de esas disposiciones se establecen algunas cláusulas, ¿no? Y una de ellas es la disposición que tiene la señora Graciela en favor de sus nietos y bisnietos de la porción o la parte que le corresponde, la parte social que le corresponde por la empresa Helados Oso Polar. Y eso es aquí la relevancia del caso, ¿no? Por la esencia de esto. Entonces, esa parte que le corresponde en concepto de porción social, ¿verdad? De esa empresa que fue legalmente constituida y todo, y le correspondía, y era un derecho que ella tenía, o sea, ella estaba haciendo una asignación de algo que sí le correspondía. Entonces ella dispone que esa parte de los bienes se la hereda a sus nietos y bisnietos. Y para renombrar para citar uno de los más relevantes, pues el Carmelo Rizo Peralta, ¿verdad? Que viene a ser bisnieto del primer causante, que es el señor Carmelo Rizo. Entonces, esa es una disposición. Viene a ser otra disposición testamentaria, y esta disposición testamentaria es la que es objeto de contencioso, ¿no? Ya que él establece en esa disposición que deja el 5% de los bienes que le corresponden como parte de la porción conyugal que dejó legado o que dejó establecido su esposo en su testamento. Esa parte de la porción conyugal se la deja a sus nietos, ese 5%. Esto viene a causar cierta discrepancia, porque primero podemos analizar de que el derecho a la porción conyugal no es transferible, no se puede transmitir, no es transmisible, es personal. Segundo, que no podía, si bien es cierto, no podía transmitir el derecho como tal, a percibirlo o a gozar de ellos, pero sí podía transmitir los bienes que ella hubiese constituido o que hubiese legalizado en favor de ella. Ejemplo, si a ella, en concepto de porción conyugal, le hubiesen dejado 3 casas, estas 3 casas, para que surtiera efectos la porción conyugal, estas 3 casas debieron estar inscritas, o debió haberse hecho el proceso conjunto con el proceso de declaración de herederos, o posterior a ello debió haberse hecho el trámite de tradición de dominio, ¿no? de transmitir el dominio de estas propiedades, pero no se hizo. Entonces no estaba transmitiendo ella en su testamento y bajo sus disposiciones, no estaba transmitiendo ninguna propiedad, estaba transmitiendo un derecho a la porción conyugal. Entonces eso no era una disposición válida, por eso se pedía la nulidad de este instrumento, ¿no? Y por eso se pidió la nulidad de este instrumento, que fue causa de recurso de casación, y pues como la sentencia vino a arrojar una interpretación de todo esto. En conclusión, la sentencia de la sala que conoció el recurso de casación, sobre la cual se solicitaba la nulidad del instrumento que establecía que se legaba o que se disponía de un derecho, la sala concluye que el derecho de la porción conyugal no es transmisible, que no se puede transmitir de manera testamentaria ni de ninguna otra forma, porque la esencia de este derecho, o la esencia de esta figura jurídica, es para poder garantizar, ¿no? la congrua subsistencia del cónyuge sobreviviente, y pues no se puede transmitir. Segundo, es que para que ella no podía transmitir el derecho, pero sí podía transmitir lo que había constituido dentro de ese derecho. Es decir, que los bienes de la masa hereditaria del esposo que le correspondían, o que en concepto de porción conyugal le pudieron corresponder, ella lo hubiese hecho a través de un trámite de traslación de dominio. Es decir, ella hubiese podido traspasar los bienes que encerraban esa porción conyugal, y lo hubiese pasado a su propio patrimonio, y de esa forma ella hubiese podido disponer de ello. Pero no lo hizo, entonces por eso no es transmisible el derecho de porción conyugal. Lo otro es que el derecho había prescrito al tiempo que ella dispuso del derecho. Ya había prescrito el derecho, pues transcurrieron 18 años para que ella pudiese dejar en una disposición testamentaria y no ejercer el mismo derecho. Entonces, por otra parte, se entiende satisfecha la obligación de la congrua subsistencia a través del derecho de usufructo que fue constituido en su favor.